Buenos días, hoy tenemos con nosotros la asesora genética Ariadna Martínez y hoy nos va a explicar un poco más sobre lo que hace como parte del equipo médico en clínicas que se especializan en evaluar las personas con la enfermedad de Alzheimer's. Buenos días a todos. Como Jazmín mencionó, mi nombre es Ariadna Martínez, soy una asesora genética en UCLA, específicamente en el centro Easton que se dedica a estudiar las enfermedades relacionadas con la demencia como la enfermedad de Alzheimer's. Como asesora genética, lo que yo me dedico es a platicar con personas que han sido diagnosticadas con alguna forma de demencia o de la enfermedad de Alzheimer's, o quizá con alguna persona en la familia que tenga alguna forma de demencia, y platicamos más que nada sobre cuáles son las posibles causas, es que pueden ser hereditarias o causas que no son hereditarias. Platicamos de cómo podemos tratar de averiguar si una persona tiene un diagnóstico relacionado a una causa hereditaria o si en una familia, ¿verdad? La causa parece ser hereditaria. Y platicamos sobre las pruebas genéticas, ¿verdad? Para algunas formas de demencia hay pruebas genéticas que se pueden hacer para tratar de determinar, ya sea confirmar el diagnóstico en una persona o determinar si una persona tiene un riesgo más elevado. Durante esa plática hablamos sobre los beneficios, las limitaciones, pero también los riesgos que podrían haber si una persona se somete a una prueba genética. Las personas que deciden someterse a una prueba genética, una vez que recibimos los resultados, yo me reúno con ellos una vez más y platicamos a fondo sobre los resultados y qué significan para la persona que se hizo la prueba, al igual que a sus familiares. Gracias. ¿Y tiene algún consejo que dar a alguien que se reúne por primera vez con una asesora genética? Durante una sesión de asesoría genética, platicamos a fondo sobre los antecedentes familiares, específicamente relacionados con demencia, pero también con otras enfermedades neurodegenerativas que a veces tienen que ver una con la otra. Entonces hacemos preguntas médicas, ¿verdad? Desde los abuelos hasta los nietos, y hacemos preguntas relacionadas con su edad, si fallecieron, si ya fallecieron, de qué fallecieron, a qué edad, y si tuvieron alguna condición relacionada con la demencia, cuándo empezaron a tener esos síntomas, si fueron diagnosticados, cómo se hizo ese diagnóstico. Y nos ayuda mucho durante esa plática si los pacientes, ¿verdad?, que van a esa sesión vienen preparados con esa información, ¿verdad? Muchas veces no tenemos nosotros toda la información de todos nuestros familiares, pero muchas veces hay alguien en la familia que ha recaudado esa información o hay varias personas. Entonces, antes de tener la sesión de asesoría genética, es buena idea de juntar toda esa información para que la tengamos lista durante la sesión. Gracias. ¿Y cómo puede ayudar una asesoría genética a las personas y familias que padecen de la enfermedad de Alzheimer's? Ayuda en varias cosas. Uno, puede ayudarnos a entender cuáles son las posibles causas, ¿verdad? A veces escuchamos en las noticias o con amigos que algo es hereditario, que no es hereditario. Y la enfermedad de Alzheimer es un poquito más complicada que decir sí o no, ¿verdad? Es hereditario o no. Entonces es importante platicar y entender bien cuáles son las posibles causas. También puede ayudar a determinar, por ejemplo, cuál es el riesgo. Si tengo yo un familiar o tengo dos familiares o más con la enfermedad de Alzheimer, cuál es mi riesgo de desarrollar esa enfermedad. Y muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y qué puedo hacer si tengo un riesgo más elevado? ¿Verdad? Entonces platicamos sobre qué cosas están bajo nuestro control, ¿verdad? Que quizá podamos cambiar para disminuir nuestro riesgo. Hay cosas que no están bajo nuestro control y no nos tenemos que enfocar en esas. El otro beneficio es si una persona está interesada en hacerse una prueba genética, entender muy bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que esa prueba va a analizar? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son los posibles riesgos? Entender cómo puede esa información tener un efecto ya sea en la persona que se está sometiendo a la prueba, igual que los familiares, entender qué es lo que significan y qué podemos hacer con esa información, ¿verdad? Para que sea útil para nosotros, para los médicos y quizás hasta nuestros familiares. Bueno, gracias por reunirse conmigo hoy. Espero que todos aprendieran un poquito más sobre el papel de una asesoría genética. Gracias.